Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Le estamos rogando a los padres de familia que por favor estén con sus niños ahí, porque terminada la reflexión vamos a tener la clase de la escuela bíblica de los niños. Pero entonces vamos a leer el capítulo 9 de la carta a los Hebreos. Capítulo 9 de la carta a los Hebreos. Vamos a leer el versículo 27. Capítulo 9, versículo 27 y 28. Amén. Que dice así. ¿Ya encontraron? Hebreos. Amén. Hebreos está antes de la carta de Santiago. Amén. ¿Ya hallaron? Amén. Leamos. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a comenzar diciendo que los dos textos que leímos simplemente de comienzo es una comparación. Si usted mira bien, es una comparación. Jesús compara su segunda venida con lo que le pasa a los hombres que estamos sobre la faz de la tierra. Él dice, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, entonces así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Y además dice, vendrá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Hay algo que sí debe de tener en cuenta el cristianismo hoy. Y es que está más cerca la venida del Señor que cuando creímos. La hermana Mercedes leía al principio, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. El hecho de que a algunos se les haga mucho tiempo, sencillamente es porque están sometidos al tiempo y al espacio. Pero cuando hablamos de Dios, Dios no está sometido al tiempo ni al espacio. Por eso es que el escritor dice, 1000 años delante del Señor son como un día o como una de las vigilias de la noche. Por eso era que Pablo decía, un poquito, y el que ha de venir, ¿qué? Vendrá y no tardará. Ahora bien, es importante que pensando en el texto 28, miremos algunas importantes enseñanzas que menciona el Evangelio acerca de en qué momento se van a dar. Porque siempre hay un anticipo antes de un evento. Cuando hablamos de los Juegos Olímpicos, los países, los comités olímpicos de las naciones organizan un recorrido llevando la llama olímpica antes de que comience el evento, que son los Juegos. Aquí, antes de que el Señor venga, hay un orden de acontecimientos que precisamente quiero que usted tenga en cuenta
no desde el supuesto del teólogo, sino desde el verdadero sentido bíblico. ¿Por qué? Porque aquí no estamos tan interesados en darle importancia a los presuntos sueños, a las presuntas revelaciones, a las presuntas visiones que en este tiempo han aparecido, y de verdad que es hasta vergonzoso escuchar lo que estos señores y señoras hablan hoy. Aquí estamos muy interesados es en que las personas se fundamenten en lo que el Señor Jesús enseña. Y resulta que en el capítulo 24 del Santo Evangelio según San Mateo vamos a encontrar unas enseñanzas interesantísimas. Mire usted lo que dice la Escritura. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El Evangelio de Lucas dice que ellos querían hacerle ver las bellezas que tenía. Y efectivamente, era una obra de arte. Sin embargo, Jesús les da una respuesta interesante. No va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Supongo que eso no fue nada, pero nada agradable para los que con él estaban, porque pues era de alguna manera una de las maravillas del mundo, el templo que había en Jerusalén. Y ahora Jesús dice que no va a quedar piedra sobre piedra. Y eso lleva una reacción a los discípulos. Dice el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. 1. 2. ¿Qué señales habrá de tu venida? 3. ¿Y cuándo será el fin de todas estas cosas? Del siglo. Hay otra versión que dice del mundo. Entonces Jesús comenzó a enseñarles acerca de cuáles son esos eventos que se tienen que dar antes de que Jesucristo venga por segunda vez. Y comienza a decirles, uno de ellos es, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, ¿y qué? Y a muchos engañarán. Ojo, iglesia de Dios, es claro el mensaje. Jesús está diciendo que antes de su venida vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, y como si fuera poco, van a engañar a muchos. En otras palabras, mientras estemos en esta tierra, si no ponemos la mirada en Cristo, podemos ser engañados. Y cuando hablo de poner la mirada en Cristo, me refiero a creer a Dios como dice las Sagradas Escrituras. Hoy hay muchos creyentes que creen según el último sueño, la última revelación, la última visión del joven o señora o anciana o anciano que tuvo una noche febril y entonces en su desvarío amaneció diciendo que Dios me dijo, que Dios me contó, que yo vi, que Él me mostró. Pues aquí el llamado de Dios es claro, creer como dice la Escritura. Eso es lo que dice el evangelista Juan. Y aquí nos está enseñando la Escritura, que van a venir diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La pregunta es, ¿usted será uno de los que van a ser engañados? Espero que no. Tengo la plena certeza y el vivo deseo
que la palabra que se ha venido impartiendo a lo largo de toda la vida cristiana, de la cual usted ha sido participante, le sea suficiente como para establecer la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Gloria a Dios. Luego Jesús dice otro evento: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Un evento que debe de decirle al cristiano que se acerca el fin, que Jesucristo viene. Así que a mí me llama la atención cuando veo una cantidad de personas, e inclusive cristianos, confundidos, sin esperanza, desmotivados por lo que sucede en el mundo, con asombro diciendo: ¿y qué está pasando? Pues yo quiero decirle que a mí no me genera asombro, ni miedo, ni susto, porque antes de que el evento se dé, Jesucristo ya lo había advertido. Amén, amén. Así que al cristiano, lo que está sucediendo en el mundo no debe de desmotivarlo, ni de llenarlo de asombro. Más bien debe de activarle la fe. Sí, de hacer crecer la esperanza, en el sentido de que valió la pena creer a Dios. Porque lo que Él ha dicho desde hace cerca de 2000 años que se tenía que cumplir, nosotros lo estamos viendo, y eso debe de afianzar nuestra fe en el Señor Jesús. Y dice la Biblia que eso es necesario que suceda, pero los cristianos deben de comprender que aún no es el fin. Así que prepárese, porque si la gente está preocupada hoy, esto apenas son los primeros pasos. Así que motivamos a los cristianos en cualquier parte del mundo para que doblemos rodilla, clamemos a Dios, volvamos a la palabra, entendamos la importancia del verdadero cristianismo. Y sigue diciendo: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y no estamos viviendo eso hoy. No estamos a bordo de revivir nuevamente una nueva guerra fría entre las potencias más grandes del mundo. Potencias que se han visto humilladas por un ser microscópico. ¿Cómo le parece? Un arsenal que tienen la capacidad de destrucción masiva. Sin embargo, no están en condiciones de eliminar un virus que está cobrando vidas a esta hora en todo el mundo. Pero hay amenazas, inclusive de nuestros vecinos. Pues a usted lo único que tiene que decirle es que Cristo viene pronto. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice la Escritura: y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. No vaya a creer que el mundo seguirá como ha estado. Ya el mundo no volverá a ser igual. Y Dios utilizará los mecanismos, las estrategias necesarias a través de o por medio de, para que su palabra se cumpla, y también para que se conozca de verdad quiénes están por seguir a Dios, por amar a Dios, por obedecer a Dios. Porque en el momento que llegue a desatarse una persecución, seguramente que ahí vamos a ver los verdaderos cristianos. En el reciente pasado, yo estaba diciendo: vendrá la hora cuando no podremos reunirnos acá. Parecía que no iba a llegar eso. Posiblemente muchos ni se atrevieron a detenerse a pensarlo. Hoy es una realidad. Amén, amén. Las iglesias están vacías, los salones están vacíos.
millones invertidos en edificios y ya no funcionan. Solo demandan costos. Pero ojo, se van a volver a abrir por un poco de tiempo. Pero va a venir un momento en el cual ya no será por una peste como la que hay, sino por las persecuciones que se han de desatar en contra de la iglesia del Señor a causa de su forma de profesar la fe. Porque la iglesia tiene una particularidad y es que cree diferente, vive diferente, piensa diferente, actúa diferente a cómo vive el mundo y actúa el mundo. Amén. Y cuando hablo de eso, me refiero sencillamente a que en este momento hay cualquier cantidad de comunidades mal llamadamente cristianas que se han casado con el mundo en todos sus aspectos. En la política, en la ideología de género, en el libertinaje, en el modernismo, en el neopentecostalismo, y ellos, sin duda alguna, no van a sufrir grandes persecuciones porque serán similares a cómo vive el mundo. Pero si la iglesia toma posición y mira bien claramente lo que Dios enseña en su palabra, sin duda alguna que al igual que en el tiempo de la Reforma, se levantarán dentro de los mal llamados cristianos quienes ataquen al verdadero cristianismo. Y ahí va a ser donde nos vamos a dar cuenta cuántos estarán dispuestos a ofrendar la vida por Dios y por defender la sana doctrina. Aleluya. Yo agradezco a Dios por su misericordia que la iglesia en Kennedy siempre ha tenido hombres sanos en la fe. Y gracias a esos hombres, esta iglesia tiene una estructura doctrinal, amén, una estructura espiritual. Amén. Y yo espero que no decaigamos de esa gracia, pues la hemos alcanzado solo por la misericordia de Dios. Así que va a venir tiempos difíciles y Jesús lo prevé y dice, muchos tropezarán entonces. Es decir, la situación se va a poner tan difícil que preferirán dar un paso atrás, regresarse, tomar un nuevo camino. Porque se va a cumplir lo que Pablo escribió en la carta a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina y explica la razón. Porque va a venir el tiempo en el cual no van a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que van a apartar de la verdad del oído y se van a volver a las fábulas. No van a querer escuchar la palabra que penetra, la palabra que corta, la palabra que hace la diferencia en la decisión real del cristianismo. No les va a agradar escuchar que se les predique contra el pecado, que se les predique contra la falsa doctrina, que se les predique contra la mundanalidad. No van a estar dispuestos. Posiblemente nos toque ver creyentes que después de una enseñanza o durante la enseñanza se levanten de la silla y salgan incómodos porque la palabra les ha dado duro. Bueno, ya estaba escrito, no querrán sufrir la sana doctrina. Y eso no está lejos. Hoy hay muchos cristianos que prefieren otros movimientos donde se les tolera el pecado, donde se les tolera la mundanalidad, donde se puede vivir una vida, como dicen por ahí, chévere. Pero resulta que si alguien quiere ser salvo, debe de tener en cuenta lo que dijo Jesús. Amén, amén. Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Así que el fenómeno que estamos viendo hoy, la proliferación de doctrinas llamadas cristianas, en la cual muchos llamados creyentes han ido a parar porque no han querido vivir como la Biblia dice, pues ya estaba dicho con anterioridad. Han tropezado en la palabra, siendo desobedientes, y han ido a parar a un lugar donde se les da el conformismo de cristianismo, pero que el día cuando el Señor Jesús aparezca, entonces se va a establecer la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Aleluya. Amén, gloria a Dios, aleluya. Por eso hay un llamado hoy a cerrar filas en torno a lo que es el verdadero cristianismo. Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hoy no estamos lejos de eso. Hay profetas por toda parte. Y en esta pandemia sí que hay profetas soñolientos, supersticiosos. Estaba mirando que una cristiana me ha enviado de un país un audio sobre un hombre que tuvo una revelación muy profunda. Y me dice, yo quiero, pastor, que la mire, a ver qué me dice usted. Y entonces comienzo a escuchar el famoso audio, que Dios le dijo, que Dios le mostró, que cogiera hoja por hoja de la Biblia, hasta que encontrara un cabello, que entonces sacara ese cabello y lo pusiera a cocinar, y que con eso se curaba la peste que está matando a la humanidad. Oye, haber creyentes que todavía creen semejantes tonterías, se vuelven supersticiosos, pero predíqueles en contra de la superstición y no están de acuerdo. Predíqueles a favor de la sana doctrina y no están de acuerdo. Hoy ha llegado el tiempo de entender que hoy ha de aparecer cualquier cantidad de cosas que va a desubicar a mucha gente si no creen a Dios, como dice la Escritura. Y el llamado hoy a todos los cristianos que me ven y me escuchan es que no creamos a la gente, ni al filósofo, ni al teólogo, ni al erudito, ni al soñoliento, ni al presunto apóstol, ni al presunto profeta. Creamos a Dios como dice la Escritura. Cuando usted cree a Dios como dice la Escritura, la Biblia dice, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Hablando de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. El creyente debe de saber que la mejor manera de estar seguro es siendo lleno de la presencia de Dios. Para que eso se dé, usted debe de vivir ¿qué? La vida cristiana. Pero me encanta lo que Jesús sigue diciendo, que a causa de tanto mal va a venir un enfriamiento en el amor del cristiano. Por causa de la maldad, el amor de muchos ¿qué? Se enfriará. Hoy hay tanta maldad que los cristianos han llegado a una conclusión, y es que vale la pena participar de todo aquello porque al final nos vamos a morir. Todos hacen lo mismo. No hay ninguna diferencia. A donde yo voy cantan, oran, leen la Biblia, tienen el mismo himnario. Todo es igual. Pero sus vidas dejan mucho que desear. Hoy necesitamos gente con celo de Dios. Amén. Sí, gente que antes de consultar el horóscopo se arrodillen ante Dios. Que antes de pensar en las luces de la Navidad, piensen en la verdadera luz que es Jesús. Que antes de pensar en argumentos supersticiosos, piensen en la palabra, vivan la palabra, crean a la palabra, disfruten la palabra, sientan la palabra, vean resultados de la palabra de Dios en sus vidas. Porque hay algo claro, cuando los hombres creen a Dios, como dice la Escritura,
se dan cambios transformadores, regeneradores, que hacen que usted y yo marquemos la diferencia. Así que, mi estimado hermano, aquí nos está enseñando el Señor que estos eventos de los cuales les estoy hablando, que están en plena vigencia hoy, lo que nos tienen que decir es que Cristo viene otra vez. Pero mire lo que dice el verso 13. Pero el que persevere hasta el fin. Aquí no se trata de comenzar y quedarnos en el camino. La perseverancia debe de ser una constante en la vida del cristiano. Y usted debe de ser cristiano a pesar de y por encima de. A mí me llama la atención los llamados cristianos, cómo utilizan las redes para cuestionar a la iglesia, para condenar inclusive a pastores, simplemente porque no son de su agrado, porque dijeron algo que no les satisfizo. Y se nos olvida que eso lo que dice es que se están quedando en el camino, porque el deber suyo y mío como cristianos, independientemente del comportamiento de X o Y personaje, no debe de llevarnos a dañar la iglesia, a sembrar rencilla entre los cristianos, a generar contienda entre los creyentes. Y cuando eso pasa, pues Pablo dice en su carta que es uno de los muchos que van a dejar de alcanzar la gracia del Señor, brotando en ellos una raíz de amargura por la cual muchos llegan a ser contaminados. Entonces los cristianos aquí estamos llamados a perseverar. No importa que llegue el virus y se lleve al pastor Carlos. Dios no se vara. Dios tiene más de 7,000 que pueden reemplazar a Carlos. No, pero que si Dios es que yo por eso iba a la iglesia, pero que ahora que veo que la gente de Dios también definitivamente no vuelvo. Usted debe de perseverar en el camino del Señor a pesar de y por encima de. Los cristianos de la iglesia primitiva, ellos sufrieron cualquier cantidad de adversidades y nada los hicieron retroceder. Solo basta con que lea la carta a los Hebreos capítulo 11 y vas a encontrar que muchos sufrieron el despojo con alegría. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Otros fueron muertos a filo de espada. Otros fueron aserrados vivos. Pero dice la Biblia, no aceptaron los que quedaron vivos ningún rescate. Porque ellos entendían claramente que si alguien quiere ser salvo, debe de sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Los soldados de Cristo debemos de pagar el precio de ser cristianos. Y no es comenzar el camino y quedarnos por cualquier circunstancia. Hay que perseverar hasta el fin. La perseverancia de Jacob hizo que alcanzara la bendición de llamarse Israel. La perseverancia de Abraham hizo que hasta hoy se le llame el padre de la fe. La perseverancia de los 120 en el aposento alto hizo que la gloria de Dios descendiera y fueran llenos del Espíritu Santo. Aleluya. La perseverancia de Pablo lo llevó inclusive a ver la mano de quien le iba a quitar la vida, y él simplemente tuvo palabras como estas: he peleado la buena batalla, aleluya, he terminado la carrera y he guardado la fe. Aquí está claro lo que Jesús está diciendo: hay que perseverar. Amén, gloria a Dios. En la abundancia o en la escasez, en la salud o en la enfermedad, en la adversidad o en el éxito. Sí, hay que perseverar en Cristo cuando surgen vientos de falsas doctrinas o de divisiones, como cuando la iglesia va en un avivamiento pleno. Hay que perseverar en Dios cuando nuestros seres queridos salen ilesos de un mal como el que nos aqueja. Igual
perseverar, así nuestros seres queridos tengan que partir, pues al principio leímos, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Así que aquí el deber del cristiano es simplemente perseverar. Así sea llorando, así sea arrastrándose, pero por favor, llegue a la meta, porque hay dos cosas que usted no puede olvidar, que lo he dicho y hoy no es molesto volverlo a repetir. Cristo viene. Amén. Eso es innegable. Pueden pararse en los medios de comunicación, pueden pararse en los famosos teólogos históricos a decir que es cuento del ayer, pueden pararse en los alegóricos a tratar de extraviar la interpretación, pero hay algo claro: Cristo viene. Cristo viene. Amén. Aleluya. Oyó, Cristo viene otra vez. Eso no lo puede negar ni el diablo ni nadie. Él dijo y Él lo cumplirá. Amén, aleluya. Esa es la bendición que a mí me motiva cada día a levantarme con más fuerza, a seguir diciendo que Jesucristo es la única Aleluya, esperanza. amén, gloria Y a la Dios. segunda, la muerte es inevitable. Todos. Está establecido para todos. Aquí el problema no es que Cristo viene o que yo me muero, sino cómo estoy yo. Si Cristo viene antes de ir al sepulcro, o si llega la muerte antes de que Cristo venga por mí, ¿cómo estoy yo? Y lo que yo sí quiero es que si llega la muerte, yo esté perseverando en Cristo. Amén. Y que si Él aparece por su iglesia y estoy en esta condición humana, tenga la esperanza de ser transformado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque hay algo claro: el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, dice, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por eso era que Pablo decía: tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar cuando Jesucristo venga a levantar su iglesia. Yo sí quiero que alaben a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanza. Necesitamos una iglesia ferviente, una iglesia que no dé el brazo a torcer, Aleluya. una iglesia que ante la adversidad coloque el rostro como de pedestal, irrompible, consciente de que no está luchando solo, que por el peregrinar de la vida no va solo, que delante de usted y yo va el Cristo que murió, pero que también resucitó. Aleluya. Y que en esta mañana está vivo. Gloria a Dios. Amén, amén. Y usted y yo lo podemos sentir. Ha llegado el tiempo entonces donde los cristianos debemos de establecer la diferencia. ¿Qué es lo más importante? ¿Los bienes materiales o los bienes eternos? ¿El ser aceptados en una sociedad o el ser rechazados? ¿El cielo o el infierno? ¿Dios o Satanás? Ha llegado el tiempo de tomar decisiones serias. Recuerde lo que el escritor consagrado enseña en la carta a los Hebreos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si las palabras dichas por los ángeles tuvieron fiel cumplimiento, ¿cuánto más se cumplirán las palabras del que nos habla desde el mismo cielo? Gloria a Dios. Pero me encanta lo que dice Pablo. Dios dice a través de Pablo que si el justo retrocediere, no agradará mi alma. Pero dice luego, pero nosotros no somos de los que retrocedemos Gloria a Dios. para perdición del alma, sino de los que tenemos fe Sí, para Señor. preservación Amén, del amén. alma. Así que ha llegado el momento de vestirnos de la armadura de Dios. Amén.
de calzar los pies con el apresto del Evangelio, de tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sí, de hacer lo que Dios nos enseña, para que cuando Él venga por su iglesia, usted y yo estemos preparados. Amén. El asunto es que nadie sabe. Y entonces surgen los burladores de los cuales habló Pedro. Porque en estos tiempos se levantarán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque en los tiempos de los apóstoles, ellos siempre predicaron que Cristo venía. Siempre predicaron. Y resulta de que la gente decía, ¿y cuándo va a venir? ¿Cuánto hace que están diciendo que viene? ¿Y por qué no viene? Yo veo que todo está así. Igual ocurre hoy. Si eso fuera cierto, entonces, ¿por qué no viene? Bueno, la Biblia le llama a esa gente burladores. Y es que a estos se les olvida que la paciencia de Dios es para salvación. ¿Usted sabe por qué no ha venido el Señor? Por usted que está apartado y que me está viendo. Por eso no ha venido el Señor. Por usted que es un hijo de familia cristiana y no ha querido obedecer el Evangelio. Aleluya. Por usted que ha oído el Evangelio hace muchos años y no ha querido doblar la rodilla. Por usted que siendo consciente del Evangelio y siendo bautizado y llamándose cristiano, vive desordenadamente. Por ustedes que Él no ha venido. Y alguien dirá, ¿y cómo puede ser? Sí, porque la paciencia de Dios es para salvación. No queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo sí quiero que le den gloria a Dios por la misericordia. Hemos pecado tanto, hemos hecho tanto mal, hemos causado tanto daño a la naturaleza, al prójimo, a la familia, a la misma iglesia. Le hemos hecho tanto daño que no merecemos estar aquí. Pero Dios en su amor es tan grande, su misericordia es tan infinita, que hasta hoy tiene los brazos abiertos y una oportunidad inigualable. Y el grito de Dios que se escucha en los cuatro ángulos de la tierra: vengan a mí, que yo los hago descansar. Vengan los que tengan sed, que yo les doy de beber. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Qué interesante que usted, mi estimado amigo, mi estimado hermano apartado, mi estimado creyente que hoy no actúa como deberías de actuar, entendieras que la oportunidad que tenemos hoy es maravillosa. Si hoy estás en condiciones de doblar tus rodillas, reconocer tu pecado, humillarte ante tu Dios, hoy vas a poder disfrutar de esta salvación, de la cual hay cantidades de personas en el mundo que junto conmigo podemos decir, somos testigos de este favor, de esta gracia, de esta misericordia. Así que no olvide, Jesucristo viene otra vez. Las profecías así lo enseñan. Las pestes, las hambres, las guerras, los rumores de guerra, los terremotos en diferentes lugares, la descomposición social, el cambio climático, la alteración de todo este sistema nos está diciendo a gritos que el mundo va a su fin y que solo hay una alternativa, se llama Jesucristo. Y usted y yo debemos de aprovechar este momento, porque escuche un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Escuchen la voz del Espíritu Santo que dice hoy, el que da testimonio de estas cosas dice, vengo en breve. Y usted como Juan y como yo, lo que debemos de decir es sí, amén. Ven, Señor Jesús. De verdad que yo sí quiero orar por alguien esta mañana. No sé dónde está, cómo se llama, cuál es su condición. Lo que sí sé es que Dios está ahí y usted va a hacer una decisión de fe. Usted va a reconocer su falla. Usted se va a reconciliar con Dios ahora mismo. Y aquí, los que están conmigo en este escenario, vamos a hacer una oración como todas las familias de la iglesia. Vamos a hacer una oración por esa persona
que levantó su mano allá. A ver, levante su mano. No le dé pena. Solo Dios lo está viendo y los que están con usted ahí, no se preocupe. Pero yo sí quiero orar por ti. Y quiero que terminada esta tempestad, lo vea en la iglesia. O mañana me testifique por la radio diciendo: pastor, yo me reconcilié con Dios. Yo recibí a Jesucristo. Estimada hermana, estimada familia que ayer estuvieron en la iglesia y se han apartado, ya saben que el mundo no da nada. Jesucristo les ofrece salvación y vida eterna. Hazlo por tu salvación. Hazlo por la salvación de tu marido. Hazlo por la salvación de tu mujer. Hazlo por la salvación de tus hijitos. No se pierda cuando tiene la oportunidad hoy. Cristo viene otra vez. Vamos a hablar con Dios. Cierren sus ojitos. Levanten sus manitos. Pídale perdón a Dios. Iglesia del Señor, ayúdeme a orar. Dios Todopoderoso, en esta hora te damos gracias por esta bendición que me das de interceder por todos aquellos que a esta hora se están reconciliando contigo. Están, Dios, permitiendo que tu obra se perfeccione en la vida de ellos. Te ruego por aquellas personas que están haciendo la decisión de caminar contigo en el día de hoy. Toma sus vidas, déjate sentir en ellos, trata con ellos. Señor, despierta sus conciencias, produce en ellos la necesidad del arrepentimiento. Haz que la decisión de hoy sea genuina y que ellos estén en condiciones de seguir este camino hasta el día de tu venida. Padre bendito, obra a favor de la iglesia que hoy ha escuchado la palabra. Bendice a cada padre, a cada madre de familia, a todos sus hijos. Llénalos del poder de tu Espíritu Santo. Permítenos, Señor, tener la lámpara llena de aceite para que cuando tú vengas podamos partir contigo. Llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu poder. Coloca en nosotros la voluntad suficiente para obedecerte, para servirte, para poner en práctica lo que tú nos enseñas. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén.